Amigos de Tampaisa TV, soy Fernando Espinosa y te invito para que me acompañes en Charlas con Fer. Amigos de Tampaisa TV, bienvenidos a Charlas con Fer. Aquí estaremos hablando con nuestro invitado especial el día de hoy, el doctor Orlando Montoya. Hoy, el cuidado en casa de pacientes con COVID-19. Una pregunta que se hacen muchísimas personas, bueno, y entonces, ¿qué está pasando con los que resultan, digamos, positivos o contagiados y que los envían a su casa? ¿Y qué pasa con ellos allá? ¿Cuál es entonces esa situación? ¿Cómo se debe manejar? Y pues todo lo que tiene que ver con su entorno familiar y realmente lo que está sucediendo y qué son los cuidados que debemos de tener. Pero le damos la bienvenida al doctor Orlando Montoya. Doctor, bienvenido a Especiales, aquí en Charlas con Fer. Y un saludo a la teleaudiencia. Cada vez este tema es más importante y en el momento en que nos encontramos en el norte, en Antioquia y en Colombia, sí que es cierto que es un tema que toma toda la importancia del mundo, más el que vamos a hablar hoy porque recoge los elementos de los programas anteriores. Sí, señor. Recuerda que nuestro programa lo estamos subiendo también a nuestro canal de YouTube, Tampaisa TV, y ahí puede descargarlo, dar el link, suscribirse al canal, además de nuestra emisión en Facebook Live y también nuestra emisión a través de nuestros canales en los sistemas de televisión por cable. Así que, doctor Orlando, ya vamos para 7 programas, pero contextualicemos en ese momento. ¿Cómo estamos? La situación en el norte del departamento de Antioquia, que han aparecido ya más municipios y ha aumentado, y seguimos dando los datos que usted nos entregaba. Somos la región del departamento con más contagiados. Exacto. Si miramos, el norte tiene en este momento, bajo las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Salud, acumula 730 casos. En el transcurso del último programa que grabamos hace una semana, al día de hoy entraron 2 municipios nuevos reportados oficialmente, Briceño y Entre Ríos, y tengo información extraoficial de que Gómez Plata también, pero no ha sido reportado por el Instituto Nacional de Salud. Entonces nos quedamos solamente con 2 municipios porque manejamos la información que sea oficial. Doctor, el municipio de Yarumal, caso lo llama típico porque pues a hoy 9 casos. 8 oficiales. 8, pero hay uno por ahí como que sí. Está, bueno, listo, digamos 8 casos reportados, pero entonces la pregunta es si este es un corredor, ¿es que no hay pruebas? ¿O qué está pasando? ¿Por qué no aparecen? ¿O realmente es lo que hay? ¿O lo que tenemos? Porque es una pregunta que me hicieron, me dicen, oiga, pero entonces ¿por qué si hay un municipio más pequeños con tantos casos, digamos, los positivos y Yarumal con tanto movimiento no estamos haciendo pruebas? Esa es la pregunta. Se están haciendo las pruebas, hay unos criterios para aplicar las pruebas y se están haciendo los cercos epidemiológicos. Eso es lo que busca el cerco, que cuando hay un caso la enfermedad no se propague. Si la gente, los que son objeto del cerco, cumplen las recomendaciones del equipo de salud, es decir, cuando a mí me dicen, mire, usted es probable, lo vamos a investigar, me toman la muestra o yo soy positivo, seguramente en ese momento yo asumo un grado de mayor responsabilidad. Entonces, el cerco lo que busca es que se contenga la enfermedad y no se propague. Eso es muy posible hacerlo cuando tenemos pocos casos. Si esto se desborda, pues va a ser más difícil. Aquí eso lo que significa es que los cercos han sido muy efectivos, porque Yarumal es un municipio de altísimo riesgo. Pero aquí se han tomado muchas muestras, no solamente del caso, que es aquel que consulta porque tiene síntomas que son probable COVID, sino de sus contactos. Y han salido negativos, sí han salido contactos positivos. Nosotros, de los casos que tenemos, de los 8 casos, la mayoría son que vienen por el área de haber sido contacto con. Y eso es una ventaja en el sentido en que si nosotros permitimos que nos tomen la muestra, porque también encuentro que la comunidad tiene temor a eso. No pueden tener temor. Téngale temor a una enfermedad no identificada, porque entonces va a evolucionar en usted hacia una enfermedad más grave y usted va a contagiar a los seres queridos. Doctor, ¿cuáles son los pacientes que se cuidan en casa entonces? Bueno, habíamos visto que
la enfermedad en el 80-85% de los casos es leve o asintomático, o sea, sin síntomas. Ese paciente que cree que está sano. Y que hay un pequeño porcentaje que son los severos y los críticos, que son los que terminan en hospital o en UCI. Entonces, esos pacientes que se cuidan en casa son este margen grande de 80-85% de pacientes que son con síntomas leves. Esos pacientes no necesitan un hospital, porque los cuidados no requieren de un médico, requieren es de un cuidado en casa. Pero entonces, ¿quiénes son esos pacientes? Son aquellos que resultan positivos, que la prueba les dio positivo, pero aplica todo lo que vamos a hablar en este programa, aplica también para todo caso que está considerado probable, es decir, tengo síntomas muy parecidos, se está sospechando la enfermedad, pero todavía no tengo el diagnóstico de laboratorio, que es lo que diferencia ser probable y positivo. Para los contactos estrechos, si yo soy contacto estrecho de un paciente, yo debo asumir muchos aspectos de lo que vamos a hablar hoy, porque es fundamentalmente limpieza y aislamiento. Esos diríamos que son lo que aplican y que para lo que las recomendaciones de este programa, y que son los pacientes que se van a cuidar en casa, aquellos pacientes leves. Ese paciente que tiene COVID y que está en la casa es un riesgo para la familia. Desde luego, si la familia no toma precauciones, si el paciente no asume la responsabilidad, pues los primeros infectados van a ser los suyos. También va a depender mucho de las condiciones de la vivienda, del espacio, de la ventilación, que ya tendremos la oportunidad de desarrollarlo. Pero si hacemos un buen manejo y extremamos las medidas y acatamos las recomendaciones que le dé en su momento el equipo de salud, que también le va a dar unas recomendaciones, y que son esas recomendaciones las que tiene que acatar fundamentalmente, porque aquí lo que vamos a plantear son los lineamientos generales. Entonces el paciente está en la casa, pero debe tener un cuidador, porque alguien que le dé el alimento, o el aislamiento en la casa es en una pieza solo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona con una persona de esa? Porque ahí hay dos temas, sí, lo del cuidador y lo de la habitación. Entonces, el cuidador, no siempre se requiere un cuidador. ¿Por qué? Porque el paciente es leve. Recuerde que el paciente está en casa es precisamente porque no es un paciente complicado. Pero en algunas circunstancias está la figura del cuidador. ¿Por qué? Porque puede ser que por afecto, por solidaridad, la familia pues se va a preocupar más por ese paciente. Entonces ese cuidador requerirá tener unas precauciones especiales y asumir con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, todo lo que vamos a hablar aquí. Y sobre la habitación, claro, vamos a hablar también las características de esta habitación, pero se va a requerir de un espacio, digámoslo por el momento, de un espacio que ese paciente que está aislado debe respetar y pasar la mayor parte del tiempo en ese espacio para poder permitir que los demás no estén en un contacto tan estrecho porque están bajo el mismo techo. Y de esa forma nosotros vamos a prevenir que el contagio se riegue a los demás miembros de la familia. Entonces sí se va a requerir de una habitación y sí se va a requerir de un cuidador en casos especiales. Entonces el cuidador que se requiera... Entonces cuando es leve no se necesita, pero que... No se necesita casi nunca. ¿Cómo sabemos que es leve el caso, por ejemplo? Porque ese es el caso que no tiene complicaciones, es el caso que se parece a una gripa leve, a una gripa muy corriente o a una gripa más o menos fuerte, pero que el paciente no requiere los cuidados médicos. El paciente está respirando bien, el paciente no tiene, digamos, complicaciones con la presión, el paciente... la temperatura no está demasiado alta. La temperatura no está exagerada. Incluso con la temperatura alta también se maneja en casa. Simplemente que el equipo de salud en un momento determinado le va a dar instrucciones a la persona, al cuidador o al paciente. Y en esto es muy importante, no automedicarse, no automedicarse. Por las redes sociales circulan muchas fórmulas y muchas
que muchos medicamentos que no son de uso extrahospitalario. Eso se le deja al médico que sabe al evaluar el paciente qué dosis, en qué momento, porque no se pueden administrar en cualquier momento. Las gripas leves, normalmente la gente no toma medicamento. Entonces, como estos son casos leves, espere que sea el equipo de salud quien le recomiende qué medicamento tomar, porque recuerden también que el paciente en casa no quiere decir que no tenga evaluación médica. A él lo están monitorizando permanentemente a través del sistema que se llama teleorientación o telemedicina. O sea, siempre va a tener una línea directa de contacto con el equipo de salud que lo está evaluando y que pueden comunicar si hay deterioro en el estado de salud, y entonces el equipo tomará otras decisiones frente al paciente. Doctor, ¿cuáles son los síntomas para ser leve o ser de cuidado especial? No, son los pacientes en el leve, o sea, miremos los que son más complicados. Eso. Son los, porque los otros son los que permanecen en casa. Ajá. El otro va a tener una temperatura que no es alarmante, o un dolor de cabeza, o una secreción nasal, una tos, pero no tiene complicaciones en su sistema respiratorio, no tiene dificultades en el estado de conciencia, el paciente funciona normal, puede tener un dolor muscular. Los severos son aquellos que ya tienen neumonía, ya tienen un compromiso pulmonar por el grado de inflamación que produce la respuesta del paciente ante la entrada del virus. Esa neumonía pues va a ser un foco donde el paciente va a tener un estado de mayor postración, le va a doler el pecho, le va a doler al respirar, le va a doler al toser, va a tener fiebre muy alta y va a empezar el cuadro más crítico, que es la dificultad respiratoria. Es tanto desde la neumonía hasta la dificultad respiratoria y complicaciones posteriores como los que son ya propiamente de los trombos que se puedan formar, son los que se van a ser manejados en el hospital. Los demás, como les digo, son cuadros parecidos a una gripa leve o a una gripa, digamos, un poquito fuertecita, o aquellos que salen positivos en la prueba, pero no tienen ningún síntoma. Me considero normal, pero es un caso que está infectado. Son leves, se manejan en casa. Aquel que no tiene síntomas también requiere aislamiento. El asintomático que llamamos. ¿Sí? Doctor, ¿qué debe hacer y qué no debe hacer un cuidador con un paciente de COVID? Bueno, el cuidador debe ser, en los casos que se requiera, porque el primer cuidador es el propio paciente. Sí, pero pues, cuando necesita a alguien más. Sí, porque si él es una persona que no está grave, que está en situaciones de que puede estar en casa, es porque él puede ser autosuficiente. Pero entonces por edad, por dificultades en la locomoción, en la movilidad, porque no tienen suficiente capacidad mental para desempeñar algunas actividades, entonces es ahí donde entra el cuidador. Ese cuidador, ¿qué va a hacer? Lo va a apoyar en las cosas, en los menesteres, en los oficios. Porque si el primer cuidador es el paciente, entonces ese paciente es el que va a hacer la limpieza, la desinfección, va a procurar que él mismo se haga el lavado de sus artículos para evitar que otras personas entren en contacto. Entonces este cuidador va a ser apoyo al paciente en lo que él no sea capaz de hacer. Pero es muy importante, este cuidador va a hacer un monitoreo del estado de síntomas, cómo va evolucionando la enfermedad, para que si el paciente no está en condiciones de hacerlo o el paciente no está en condiciones de entrar en contacto con el equipo de salud, informe de los cambios al equipo de salud. Este cuidador se va a preocupar porque la alimentación sea balanceada. La alimentación es muy importante en esta enfermedad. No podemos comer comida chatarra. Esto es de una alimentación lo más natural, que aporte todos los nutrientes. Se va a preocupar porque tenga muy buena hidratación. Es fundamental tomar mucho líquido. ¿Para qué? Para que las secreciones que se están acumulando en el pulmón puedan volverse más fluidas y se puedan eliminar. El cuidador también va a ser como el puente entre las necesidades que tiene ese paciente que está aislado y el mundo exterior. Porque ese paciente que está aislado, como está aislado, no puede salir, no debe salir, responsablemente no lo puede hacer porque está contaminando.
Entonces necesita algo. A través del cuidador podrá suplir la necesidad. Sin embargo, lo ideal es que el cuidador tampoco salga. Eso va a ser como uno de los elementos de la pregunta que usted me dice, ¿qué no debe hacer? Entonces, este cuidador, sigamos en lo de él, va a vigilar los síntomas no solamente del paciente, la evolución, sino de sí mismo, porque yo me puedo contagiar. El cuidador es de alto riesgo, es un contacto estrecho. Y como tal, el cuidador debe hacer parte de un aislamiento, no con ese paciente, sino en otros espacios dentro de la misma casa. O sea, no debo entrar en contacto sin precauciones con otras personas. Nada de visitas. Sí, nada de visitas. Entonces, este cuidador va a ser muy importante en ese sentido. Y preferiblemente que el cuidador tampoco sea el que salga a comprar las cosas que necesita el paciente o las diligencias. Aprovechar al máximo los domicilios, el servicio a domicilio, pero ser responsables. Cuando yo pido un domicilio y yo lo voy a recibir, yo que soy el cuidador, antes de recibirlo me lavo las manos con agua y jabón para que no haya una contaminación entre lo que yo tengo del germen, del microbio, del virus, y el que me hace el trabajo de mensajería, entregarme el artículo que pedí. Esto también es muy importante. Doctor, el cuidador... Lo que no debía hacer. Eso, pero venga, el cuidador debe permanecer también con tapabocas en la casa. Sí, esas son ya medidas de precaución. Ajá. Que las vamos a tocar más adelante. Listo. Pero ¿qué no debe hacer? Lo ideal es que el cuidador no maneje directamente las secreciones del paciente. Preferiblemente que todo lo que esté contaminado con secreciones del paciente las maneje el paciente. O sea, los pañuelos desechables, la basura, todo eso lo maneje preferiblemente. Si no se puede, ya entra el cuidador con máxima protección. Ojalá no debe hacer visitas el cuidador a otras personas, especialmente a las de riesgo, a personas mayores de 60 años, a personas que tienen enfermedades que pueden ser objeto de complicación de la enfermedad. Eso no lo debe hacer. Tampoco el cuidador puede pasar el tiempo en la habitación donde está aislado el paciente, no. Él simplemente lo asiste y lo asiste conservando distancia en lo posible. No es para que esté encerrado con el paciente. Eso no lo debe hacer el cuidador. Muy bien. Hay que tener entonces, digamos, que debe tener presente el enfermo, el cuidador y su familia frente a los servicios médicos, porque él no solo se lo van a dejar allá en una casa, sino que también hay unos servicios médicos que deben de hacer ahí. Entonces, todo el contexto familiar. Es muy importante que el cuidador y la familia tenga el teléfono a mano de la línea COVID para que se esté comunicando cuando hay cambios. Deben tener presente que esa línea nunca, si el paciente se está deteriorando, pues la familia entiende que se está deteriorando, la familia tiene un criterio que no es el mismo criterio médico. No debe llevarlo al médico, sino que primero llama a la línea COVID, y la línea COVID determina en qué condiciones se lleva o si el equipo de salud se desplaza a la casa. La idea es que primero llame al médico, no se desplace el paciente. Otro es tener paciencia, porque esa línea COVID en un momento determinado puede estar congestionada, están atendiendo otras llamadas, así como cuando te atienden tu llamada, otros van a tener que esperar. Otra recomendación frente a los servicios médicos es no automedicarse. Y la otra circunstancia es el equipo de salud quien determina cuándo se toma una prueba y cuándo usted suspende el aislamiento. Esa decisión es del equipo de salud, del médico, no es del paciente, solo el equipo de salud. El paciente está en casa, pero está bajo un cuidado médico. Muy bien, doctor. Si usted dice, digamos que un cuidador es un contacto estrecho, pues, que es de alto riesgo, ¿cuáles son esas precauciones que debe tener al cumplir este importante papel, ese rol de ser el cuidador de un paciente con COVID? Sí, entonces, como es un paciente, el cuidador es una persona, es un contacto estrecho, debe extremar todas las medidas de precaución de las que hemos hablado en los otros programas. Entonces, esas medidas de precaución son las universales: tapabocas, lavado de manos, todo con uso correcto, distanciamiento. Debe hacer limpieza y desinfección. Pero para ese cuidador, con las condiciones como nosotros lo dijimos, o sea, en el uso del tapabocas, para un cuidador va a ser grave,
de muchísimo riesgo que él no cubra nariz y boca, porque sabemos que está frente a un caso. Tiene que estar cubriendo nariz y boca, que no se puede poner el tapabocas en el cuello porque va a haber la contaminación. Que el tapabocas tiene que ser un tapabocas ajustado. Es que ahí nos devolvemos a las medidas de precaución. Sí, el tapabocas no puede estar cayéndose. Ese tapabocas que se cae, que me lo tengo que recomponer, no sirve porque me estoy contaminando. Y como tengo el caso al frente y lo estoy cuidando, estoy mucho más que cercano. Ese cuidador corre mucho riesgo, pero debemos recomendarle al cuidador que utilice otras medidas, unos elementos de protección. Él debe utilizar guantes. Esos guantes pueden ser los domésticos, los que se utilizan normalmente en los oficios de la casa, pero esos guantes no pueden utilizarse para otros oficios de la casa. Es solo para la atención, el contacto de todo lo que tiene que ver con el ambiente del paciente. Y los de la casa serán otros. Sí, y estarán los guantes desechables. Puede utilizar el doméstico, el tradicional, o los desechables que pueden ser de nitrilo o los de látex. Si son desechables, cada que haga un procedimiento con el paciente que está aislado, se deben desechar. Y si es doméstico, podrá lavarse. Podrá lavarse, entonces yo salgo, me lavo las manos con los guantes puestos, agua y jabón bastante, luego me retiro, cuando ya termino me retiro los guantes y me vuelvo y me lavo las manos. Pero además debe utilizar un delantal. Así como el equipo médico utiliza un vestido especial, este cuidador va a utilizar mismo un delantal de plástico para que lo pueda lavar. Y cada que sale del contacto con la habitación del paciente, con el entorno del paciente, con el manejo de sus secreciones, debe inmediatamente lavar el delantal. O sea, recomendable tener 2 o 3 delantales plásticos. El cuidador debe también, en casos que puede haber una protección adicional que se recomienda. Si nosotros decimos que el virus entra por ojos, nariz y boca, mire que nada nos está cubriendo los ojos. O sea, muy preferible que además tuviera unas gafas. O las caretas que están vendiendo. O las caretas que están vendiendo. Esas caretas son caretas que permiten que se cubra todo el rostro. Pero mínimo unas gafas para que usted disminuya el contacto con las secreciones del paciente. Y hay circunstancias especiales. Por ejemplo, ese paciente que no está en condiciones de entender nuestras recomendaciones, digamos, el paciente que tiene un retardo mental, el paciente que ya tiene una demencia por su edad, una demencia senil, el paciente especial, aquella persona especial que le da COVID, entender nuestras recomendaciones. Entonces, en esos casos sí es muy importante la pantalla facial. Y es importante que el cuidador no esté siempre de frente con el paciente, trate de estar, primero, a distancia, y segundo, tratar de no estar de frente, poder atenderlo a veces dándole la espalda, para que no entre en contacto directo, muy directo con las secreciones. Esos pacientes, entonces, preferiblemente atenderlos. Si no nos entienden las instrucciones, seguramente hay un lenguaje de señas que ya están acostumbrados. Uno le dice, quédese ahí, quédese quieto, quédese en ese punto. Y yo me le acerco y trato de abordarlo por la parte de la espalda, si es que le va a poner un tapabocas. El paciente debe tener tapabocas, el que está aislado debe tener tapabocas, pero hay algunas circunstancias donde el paciente no puede tener tapabocas. Por ejemplo, los niños menores de 3 años no toleran el tapabocas. Los pacientes que tienen una dificultad respiratoria muy fuerte se sienten ahogados con el tapabocas. Y no se debe poner tapabocas en aquellas personas que no son capaces ella misma de retirárselos. Doctor, todas esas son las recomendaciones para el cuidador, pero es que digamos que un paciente con COVID no vive solo, los otros vivientes con él, entonces pues ya sabemos que hay uno solo que va a estar muy en contacto, pero entonces la otra parte de la familia, ¿qué? Toda la familia se convierte en un contacto del paciente, que lo que tenemos que convertirlo es que no sea un contacto estrecho, o sea, todos tienen que disminuir el acercamiento, el compartir,
la comunicación directa. O sea, que para toda la familia aplican las medidas universales. Tapabocas, sobre todo si estoy en el área cercana al paciente. En la desinfección de superficies, el distanciamiento, el lavado de manos. Doctor, toda la familia. Ese tema gustó mucho y la gente aclaró muchas dudas, empezando por mí, y es esas mezclas que se hacen. Y recordémoselas porque es muy importante. Para limpieza y desinfección no se deben de mezclar 3 componentes. No se deben mezclar, sino la única sustancia que permitimos utilizar, que se permite químicamente utilizar, es el agua para hacer dilución. De resto, el producto se utiliza bajo las recomendaciones y no se mezclan sustancias entre sí. Y recuerden también... Se llama limpieza, agua y jabón. Agua y jabón. Se llama desinfectar, agua y cloro, llamémoslo así. Puede ser agua y cloro. Eso. Sí. O hay desinfectantes que vienen puros para utilizar. Nosotros utilizamos los sencillos. Los sencillos. Sí. Pero no se... El alcohol es puro. Pero la gente inclusive para hacer un proceso echa 3. Agua, jabón, cloro y le echa, digamos, Y recordemos, el agua es a temperatura... Lo que llamamos el fabuloso, lo mezclan las 3 y ahí está cometiendo un error muy grande. No se mezclan porque puede haber reacciones que se vuelven tóxicas o cáusticas y vamos a tener problemas de salud. Y que el agua debe ser fría. La única circunstancia en que se permite agua caliente es con jabón. El jabón sí. Sí. Perfecto. Vamos a ir a esa pequeña pausa y ya regresamos aquí en Charlas con Fer, en la parte final de hoy, con este tema tan importante, el cuidado de pacientes con COVID-19, aquí en Tampaisa TV. Ya regresamos. Hotel Armonía, calidad y confort. Si desea disfrutar de un ambiente familiar, tranquilo y sobre todo de un lugar donde pueda descansar alejado del bullicio, el Hotel Armonía es tu mejor opción. Nos encontramos ubicados diagonal a la nueva terminal de transporte del municipio de Yarumal y cerca al Hospital San Juan de Dios. Contamos con servicio de internet, televisión satelital, lavandería, agua caliente en cada habitación, minibar, domicilios con convenios de varios restaurantes y habitaciones múltiples o individuales. Precios asequibles. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Nueva administración. Teléfono 310-804-0253. Visítanos, carrera 25, número 14104, cerca a la nueva terminal de transporte. Nueva administración. Hotel Armonía. Continuamos en Charlas con Fer, aquí con el doctor Orlando Montoya, epidemiólogo, y que ha venido contándonos todo lo que tiene que ver con esta pandemia y especialmente pues algunas recomendaciones como estamos haciendo el día de hoy para pacientes con COVID-19 y especialmente pues al aislamiento. Pero entonces ahí estábamos hablando, doctor, bueno, ¿en qué consiste un aislamiento y cómo son las características, digamos, de una vivienda o un paciente donde lo ponemos si no tenemos una habitación, digamos, para él solo? ¿Cómo se hace un aislamiento? Bueno, un aislamiento es que yo me estoy retirando del contacto con las demás personas para poderlas proteger. Eso quiere decir que yo ya no voy a salir y que ni voy a recibir visitas ni voy a hacer visitas, no voy a salir a ninguna actividad comercial, no voy a salir a hacer diligencias, solamente se permite hacer las visitas que el médico autorice y estarán muy relacionadas generalmente con salud. El cuarto, entonces se recomienda un cuarto, una habitación exclusiva para esa persona. Es una habitación que preferiblemente debe tener baño privado. Esa habitación debe tener, entonces, ojalá no tenga muchos artículos, muchas cosas, muchos trebejos, adornos, cuadros, libros, o sea, no puede tener una biblioteca. ¿Por qué? Porque va a haber muchos artículos que se están contaminando, porque el paciente va a tener tos, va a estar estornudando, y entonces eso va a crear una nube que va a impregnar todos los artículos y van a quedar contaminados. Entonces es más fácil, para no tener que hacer un proceso de desinfección de tanta minucia, más fácil que no tenga muchas cosas, que el cuarto sea muy simple, muy ligero. Entonces, cama independiente, privada para el usuario. La ropa de cama es personal, no se comparte ni el cojín, ni la sábana, ni la pijama, ni la cobija, y debe dormir solo, o sea, no puede estar, es una pareja. Entonces, el esposo está aislado, le toca a la esposa estar en otro cuarto, ya no puede seguir durmiendo con el esposo.
recomendable que tenga baño privado y en ese baño privado el paciente debe encargarse de hacer el aseo. Dijimos que el cuidador es primero el paciente, si no entonces la otra persona. Si en ese baño es importante que no estén, esto es muy importante, que no estén los cepillos, la crema dental y que el jabón tampoco, ojalá, no lo compartan otras personas. Es decir, en ese kit de aseo aislamiento para él solo. son de uso personal el jabón, la crema dental, el cepillo, la seda dental y se deben retirar del baño. En muchas casas acostumbran tenerlo en el lavamanos, en el parte del baño. Como ese recinto es altamente contaminado, lo ideal es retirarlo de ahí. Cada uno lo va a guardar con sus pertenencias. Ese cuarto debe también tener un basurero especial. Un basurero con una bolsa de basura donde va a estar todo lo más contaminado y que en ningún momento se va a mezclar con la basura de la casa. Pero bueno, a veces no es posible tener un cuarto Con baño, por ejemplo. Entonces, diario que el paciente use el baño, hay que lavarlo y desinfectarlo. Bueno, entonces supongamos que el baño, hay una habitación disponible, Sí. pero no tiene baño. El baño es de O todos. sea que el paciente va a tener que utilizar el baño común. Ese paciente, al salir de su habitación, que esa habitación preferiblemente debe estar siempre con puerta cerrada y ventana abierta o entreabierta para que haya ventilación. Entonces, el cuarto, cuando estoy aislado, puerta cerrada. Voy a salir del cuarto a utilizar el baño que es común. Debo decirle a los demás que voy a salir y los demás se alejan, se retiran y debo salir con tapabocas. Yo soy el paciente que estoy aislado. Debo salir con tapabocas. Utilizo el baño y ese baño debe ser inmediatamente desinfectado. No lo puede utilizar otra persona sin utilizar el baño. El baño es un recinto altamente contaminado. Pero si el baño es privado, está dentro de la habitación, yo no tengo que hacer desinfección inmediatamente que use el baño, porque no lo estoy utilizando sino yo. Entonces lo puedo hacer la desinfección cada día o a necesidad. Y otra cosa importante es que dentro del cuarto el paciente debe estar con tapabocas solo en los momentos en que alguien se vaya a acercar. Es decir, si yo estoy dentro del cuarto, estoy aislado, tengo la puerta cerrada, la ventana entreabierta, yo puedo estar sin tapabocas. Pero cuando alguien va a llegar al cuarto, debe avisarle. O sea, el paciente avisa para salir, se pone tapabocas. Y si Al yo voy a paciente entrar, le avisan para entrar y él se ponga el tapabocas. y me pongo el tapabocas, pero el que entra, el cuidador o el que va a entrar al cuarto, ese cuidador debe avisar, voy a entrar. Me pongo el tapabocas afuera y me lo retiro afuera, no en el cuarto. Y lo ideal es esperar 10 minutos si el paciente tiene tos, porque hay pacientes que no tienen síntomas y están en aislamiento. Pero si el paciente tiene tos, lo ideal es que le dice, voy a entrar, el paciente se pone el tapabocas, abre ventana, deja la puerta cerrada y esperan siquiera 10 minutos para que el aire circule y se disminuya la cantidad de virus que hay en el aire y ya entro. Eso es muy importante. O sea, de esa forma nosotros garantizamos que disminuimos la exposición al virus. Pero bueno, puede que no haya posibilidad de un cuarto. Pues al aire, y permítame ahí, ayer la Organización Mundial de la Salud estaba diciendo también que a través del aire también se podía contagiar. Eso o son conceptos. no es la Organización Mundial de la Salud, es un grupo de científicos que le proponen a la Organización Mundial de la Salud que reconozca que, Pero empezaron a reconocerlo. que a través del aire se puede contaminar. El aire, lo que pasa es que el aire como tal... Pero digamos que, por el ejemplo que usted pone, entonces si está en el aire donde está el paciente aislado y mire que hay que dejar 10 minutos porque tose y en el aire está, ahí hay una posibilidad. Pero entonces, el puede aire ser al real. mismo tiempo nos disminuye la concentración de virus que hay dispersos en nubecillas microscópicas en el ambiente. O sea, necesitamos la ventilación necesariamente. Entonces puede ser, hay que ponerle Sin cuidado embargo, también a eso. no hay evidencia. Los mismos científicos que lo recomiendan dicen, si bien no hay evidencias
de que se pueda contaminar, transmitir a través del aire, tampoco hay evidencias que digan lo contrario. Bueno, doctor, ¿cuánto dura todo este proceso de aislamiento, cuarentena de un paciente? Este proceso dura no hasta que terminen los síntomas, sino dura hasta que el equipo de salud le diga que termina el aislamiento. La gente que dice que en 14 días, no necesariamente. No necesariamente, va a depender de cada caso en particular. Unos podrán ser de 14 días, pero otros podrán extenderse a 20 días, a 3 semanas. Y si se toman muestras, hoy la política está cambiando, la directriz está cambiando, pero si se toman muestras para determinar si ya se hizo negativo, entonces la prueba dirá cuándo se hará la terminación del aislamiento. Pero si no, queda ese criterio, son criterios epidemiológicos que están definidos por el Ministerio de Salud en los lineamientos de manejo. O sea, no es capricho del médico ni del equipo de salud. Entonces también es cuando el equipo de salud diga ya terminó el aislamiento. Pero una cosa importante es, no es cuando terminen los síntomas, porque entonces si fuera cuando terminaran los síntomas, el paciente asintomático no tendría que hacer aislamiento porque nunca los tuvo. No se hace aislamiento por síntomas, se hace aislamiento es porque yo tengo el virus y ese virus lo transmito. ¿O puede terminar cuando le hagan la otra prueba y salga negativo? El equipo de salud, la norma estaba en que se tomaban 2 muestras y que a la segunda muestra salía negativo, terminaba el aislamiento. Pero eso va a depender de muchas condiciones, de la evolución clínica y los mismos criterios que establece el Ministerio hoy ya están empezando a cambiar. Pero entonces, eso por eso lo digo, es una decisión que es del equipo de salud, no es una decisión del paciente. Bueno, ya hablamos de esas condiciones que se requiere pues, para ese aislamiento del enfermo en casa, que ya lo hemos explicado muy bien, las habitaciones, el cuidado, el tapabocas, el tener, digamos, mucha precaución, todo el núcleo familiar, especialmente el cuidador. Pero podríamos decir que los elementos de una persona con COVID-19 son estrictamente personales. Sí, mire que recomendé que el cepillo de dientes, son cosas que no son muy costosas. El cepillo de dientes, la crema dental, no tiene que comprar una crema dental muy grande para el paciente, compra la más pequeñita, porque la enfermedad no la va a durar toda la vida. El jabón, una pasta de jabón para él, para que no lo compartamos. Las toallas, para él, no es la toalla que utiliza todo el mundo cuando el baño es común. Y los artículos se vuelven personales, entonces el celular tendrá que ser el celular de él. Yo no le puedo pasar mi celular a él, ¿para que llame? El celular va a tener alto contacto con secreciones, con el aire, sale al hablar, al toser, al respirar. Entonces va a ser el celular. El cargador, cada celular trae su cargador, entonces él debe tener el cargador de su celular. La tablet, el computador, el libro, preferiblemente no manejar libros físicos. Ese paciente puede manejar los libros digitales, los libros virtuales, porque de esa forma nosotros garantizamos que no haya mucho contacto, no haya mucho virus disperso. Bueno, usted ahora habla del uso de las basuras. ¿Por qué no ampliamos más ese aspecto? Recomendamos entonces que el cuarto, el sitio donde está el paciente aislado, tenga una basurera que sea diferente a la de la familia y por ningún motivo se deben mezclar las 2 basuras. Esa basurera debe tener una bolsa donde se van a depositar los elementos contaminados. ¿Qué son los elementos contaminados? Los pañuelos desechables, los tapabocas desechables, también están entonces los guantes que son desechables, van a ir a ese recipiente de basura que está dentro del cuarto. Cuando esa basura está en cierto nivel de la bolsa, no dejamos que se llene del todo, sino por ahí hasta unas 3/4 partes de la bolsa para que la podamos sellar. Esa bolsa se sella para que no sigan saliendo virus de ahí. Y antes de entregarla, de sacarla cuando la empresa de aseo hace la recolección, se debe meter dentro de otra bolsa para disminuir aún más el contacto. La manipulación de la bolsa requiere guantes y lavado de manos enguantadas cuando termino la manipulación y lavado de manos cuando me quito el guante que ya lavé estando puesto. Esas son recomendaciones muy básicas, pero que son importantes. No podemos mezclar la basura una con la otra.
es basurera independiente. Ahora, cuando en una casa no es posible una habitación, entonces hay que extremar medidas. ¿Qué podría hacerse? No teniendo la misma eficiencia, pero es mejor eso que nada. Poner una cortina lo más larga posible, que llegue hasta el suelo y que cierre un espacio, es decir, se marca un área para que el paciente esté ahí. Pero eso sí, todas las demás personas tienen que extremar medidas de distanciamiento. Nadie podrá estar a 2 metros de la cortina, excepto que vaya a ser papel de cuidador. Y el cuidador es muy importante, ojalá sea una sola persona. No todo el mundo es cuidando al paciente, una sola persona. Si no se puede que sea el menor número de personas que entren en contacto con él. Y ese cuidador entonces tendrá que ser la persona que tenga las mejores condiciones de salud, o el más joven, o el más sano, el que esté en mayor capacidad de ayudarle al paciente, pero no todo el mundo. Es decir, se disminuye el relacionamiento que normalmente tenemos con la familia. Podemos hablar a través de celulares, que para eso están. Doctor, venga, hay un tema que, digamos, pues las casas antiguas eran muy grandes y con muchas habitaciones. Ahora pues son apartamentos de 3 habitaciones y viven varias personas. Si resultan, por ejemplo, en una familia que hay en el país hay 2, digamos, o hasta 3, pero digamos que hayan 2, que resulte otro, no hay sino una habitación de esa disponible. ¿Cómo se maneja para 2 pacientes en esas condiciones? ¿Qué se debe hacer? Bueno, si en una familia, supongamos una familia no tiene sino 2 habitaciones, en esa familia viven 4 personas, sí, y resultan 2 o 3 positivos para COVID. ¿Todos en la misma? Pueden estar juntos en la misma, porque los 3 están positivos. Ajá. El uno no va a contaminar al otro, ya están contaminados. Entonces, esos 3 que están positivos pueden compartir el cuarto, porque no hay disponibilidad de espacio en la casa. Perfectamente se puede hacer. Es más, eso es lo que hacen en los hospitales. 2, 3 pacientes con COVID se ponen juntos en una misma habitación. Doctor, están con COVID y está aislado y hay un cuidador. Entonces, la gente se preocupa, e inclusive hoy me decía alguien, mire, es que aquella persona la aislaron porque tiene COVID, está en la casa, pero yo veo el esposo en la calle. Entonces empezamos a mirar ese, es decir, ¿qué debe hacer esa familia para que, pues, porque es que realmente ahí, si está haciendo todos estos cuidados, pueden salir sin ningún problema? Eso son las recomendaciones que yo les dije que les iba a dar el equipo de salud. ¿Qué es lo que pasa? No todos son contactos estrechos. Ajá. O sea, el contacto estrecho es el que tiene un riesgo, pero si no fue catalogado como contacto estrecho, ahí yo puedo tener mi esposa con COVID, pero podemos estar en por ejemplo, que ella duerma en una habitación, yo duerma en otra, o que yo tengo mi lugar de trabajo en una y por eso estamos realmente separados. O sea, no es la categoría de esposo. Y ella trabaja, digamos, en el municipio Y, Medellín, y yo trabajo en Yarumal, no estamos conviviendo, no somos contacto estrecho. Pero si conviven, ¿qué hacemos? Si estamos conviviendo, se supone que somos contacto estrechos y que no debiera salir. El equipo de salud le va a decir a cada uno según su contacto. Ahí hace el cerco. Sí, ahí en el cerco le van a decir, usted es un contacto estrecho, no debe salir, no debe salir. La idea es que más bien le pidamos a un amigo, a un familiar, consíganos esto, tráiganos esto. Y ese es el principio de solidaridad que le pedimos a la gente. El enfermo no se discrimina. Si lo discriminamos, hacemos peor, porque entonces él va a tener que salir. Ahí le sumamos vecinos y amigos. ¿Qué debemos de hacer? Pues precisamente es eso, ser solidarios. No es para discriminarlo. Ese paciente necesita una voz de apoyo. Recuerde que hoy es él, mañana soy yo. Entonces necesitamos tener la comunicación, la llamadita, el mensaje, no la visita, la llamada, el mensaje de texto, el audio, el video que se le puede mandar perfectamente, la llamada telefónica, decirle que estoy contigo, mostrarle que todavía somos amigos, lo que se te ocurra, ¿qué necesitas? Yo puedo ir al supermercado, a la farmacia a comprar lo que necesita, se lo entrego en la puerta con las debidas precauciones y no pasa nada. Una cosa muy importante con el paciente, con el que está aislado, es que el paciente, como está aislado, y dijimos que corta todo interrelacionamiento. Sí, ya tiene la puerta cerrada, no se sienta en la sala. No se sienta en la sala ni a comer, en el comedor. A él se le pone, los alimentos se le ponen en un mueble, en una mesita, con la puerta cerrada o junto a la cortina.
y se le dice, ahí está el alimento. Él espera que la otra persona se retire, abre la puerta con tapabocas, coge los alimentos, los entra al cuarto, se los come, y la vajilla de cocina, los utensilios de cocina, los cubiertos, la loza, son también elementos de uso personal. Bueno, ya hemos hablado de ese pilar de limpieza y desinfección, pues quién se encarga de los procesos, ya más o menos lo hemos hablado, pero entonces toda la carga se está dejando al cuidador. La otra parte de la familia también puede ayudar en esto, o cómo entra ahí, no con el paciente, sino en la casa. La idea es que lo que sea limpieza, desinfección, atención, manejo de secreciones, contacto con el paciente, sea una sola persona, que el cuidador sea uno o el menor número de personas, no todos, porque recuerden que el cuidador es un contacto estrecho. Y ya en la casa sí pueden todos trabajar para que se instale. Para que el resto de la vida en la familia sea lo más normal posible. Los otros hacen los otros destinos. ¿Cada cuánto se hace aseo al cuarto y al baño del paciente? Entonces, si el cuarto está privado y el baño es privado, está una vez al día. Una vez al día es suficiente. Pero si es el común, que es común, es cada que se utilice por parte del paciente que está aislado, se le debe hacer desinfección, porque recuerde que los pomos son altamente contaminados, todas las maniguetas con las que abrimos la puerta del baño, con la llave que vaciamos el sanitario, la llave que abre la puerta para entrar al baño, todos esos artículos son supremamente contaminados. El papel higiénico debe ser también papel para el paciente, para que no estemos cogiendo. Entonces yo cojo papel higiénico y ya es posible que me haya contaminado con virus. Bueno, hay otro tema ya, para ir llegando pues como al final, nos faltan dos, el aseo de ropa. ¿Cómo hacemos ese tema de la ropa? Porque pues de igual manera pues el paciente tiene pijama, tiene su ropa, entonces ¿cómo la vamos a usar? ¿Cómo la vamos a limpiar? ¿Cómo la vamos a desinfectar? Una cosa muy importante en el manejo de la ropa es que la ropa que viene del cuarto del paciente o del sitio donde está él aislado no se sacude, por nada del mundo sacudirlo, porque entonces lo que va a hacer es una nube de virus. No se sacude. Podría recogerse con guantes, ojalá llevar una poncherita con agua caliente, bien manipulada, que no vaya a haber accidentes, y de una vez echarla allí, o un balde con agua caliente, de una vez echarla ahí. O sacar la ropa y llevarla y depositarla en agua caliente, bien caliente. Eso ya le hace una primera descarga de virus. Y esa agua caliente puede tener jabón. Dijimos que es la única mezcla que puede hacerse en agua caliente, con jabón. Ningún jabón explota. Entonces, ahí podríamos tener una carga, un primer proceso que hace mucha descarga de virus, de cantidad de virus. Y luego la puedo juntar con la ropa el resto de la casa. Pero lo ideal es que usted hiciera el ciclo de lavado de ropa de las demás personas de la casa primero y después hiciera un ciclo de lavado de las prendas de los pacientes que están aislados en forma independiente. Pero no hay contraindicación de hacerlo junto. Simplemente que mientras más extrememos medidas, mejor. ¿Sí? Porque recordemos que tanto la temperatura como el agua y el jabón son capaces de destruir el virus. Doctor, pues hoy el paciente con COVID, digamos en casa, resumamos rápidamente ahí en un minutico entonces cuáles son esas recomendaciones a la familia, a la sociedad, a los amigos, a los vecinos, al mismo paciente. Bueno, entonces aislamiento es no salir, estar en el cuarto. Para salir del cuarto a cualquier parte de la casa, si lo necesita, que debe ser para lo mínimo, no debe ser la vida rutinaria, debe avisar, debe tener tapabocas. El cuidador debe utilizar todos los equipos de protección, todas las medidas universales, que no las voy a repetir, bien utilizadas, pero además un equipo especial que son muy sencillos, el delantal, unas gafas o una careta, pero no necesitamos exigir careta, basta unas gafas, pero el delantal, guantes. Recuerde que eso se desecha todo en la bolsa de la basura, que no es la misma basura de la casa.
atender las recomendaciones del equipo de salud es muy importante. La parte de separar los utensilios que van a ser de uso personal del paciente, utensilios y elementos, desde el celular hasta el cargador, la tablet, el jabón, el cepillo, retirar los elementos de aseo personal si el baño es compartido para que no entre en contacto con las secreciones del paciente, que la toalla es exclusiva para el paciente aislado, la toalla, la cobija, el cojín, las sábanas, todo eso va a ser de uso personal. No debemos entrar al cuarto sin tapabocas y el tapabocas se pone afuera antes de entrar y se quita afuera después de salir, pero va también con extremas medidas de higiene de manos, que tanto para entrar cuando se requiera y preferiblemente el cuidador, no todo el mundo, como el paciente si va a salir a utilizar el baño común o si va a circular por la casa para lo estrictamente necesario. O sea, la vida cambia, ya no camino por toda la casa, sino para lo estrictamente necesario, debe ser avisando que es importante la ventilación del cuarto o el espacio que se reservó para aislamiento. Y que en esto es muy importante no automedicarse y atender todas las recomendaciones que el equipo de salud le da. El aislamiento empata con esa pregunta que me hizo al principio de por qué Yarumal con tan poquitos casos siendo un municipio de tanto riesgo. Pues ahí está precisamente el efecto del grado de responsabilidad con que han asumido los pacientes que se han diagnosticado el aislamiento. Son pacientes que se han quedado en casa y por eso el número de casos no aumenta. Doctor, muchas gracias por estar aquí en Charlas con Fer, en Tampaisa TV. La próxima semana otro tema bien interesante para contar sobre el tema de salud, de epidemiología. La próxima semana manejaremos el programa número 8. Vamos a hablar de mitos sobre esta pandemia. ¿Listo? Los mitos sobre esta pandemia. Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube Tampaisa TV y vean este especial. Muchas gracias al doctor Orlando Montoya y a todos ustedes por permitirnos estar en contacto aquí en Charlas con Fer. Amigos de Tampaisa TV, soy Fernando Espinosa y te invito para que me acompañes en Charlas con Fer a las 8 de la mañana. Un programa con invitados especiales, personajes e historias de vida. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra página www.tampaisatv.com. Charlas con Fer.